En las paredes del reactor número 4 de Chernóbil, donde la radiación mata en minutos, crecen hongos negros que se alimentan de rayos gamma como las plantas del Sol. No deberían existir. Desafían todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Pero estos hongos son solo el comienzo de lo que la ciencia ha encontrado en la zona de exclusión. El 26 de abril de 1986, a la 1:23 de la madrugada, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó con una fuerza equivalente a 500 bombas de Hiroshima. La radiación liberada fue 400 veces mayor que la de aquel fatídico día de agosto de 1945. 40 años después, la zona de exclusión se extiende por 30 kilómetros en todas direcciones. Más de 2.600 kilómetros cuadrados donde el tiempo se detuvo. Pripyat, la ciudad fantasma, permanece congelada en 1986. Los relojes de la plaza central se detuvieron a las 11:55. Pausa 1.5s. Pero mientras el mundo veía Chernóbil como un cementerio radiactivo, algo extraordinario estaba ocurriendo en el silencio de la zona prohibida. La naturaleza no se retiró. Se transformó. En 2007, un equipo de microbiólogos del Instituto de Investigación Nuclear de Ucrania entró al sarcófago del reactor número 4 para tomar muestras de los sistemas de refrigeración. Lo que encontraron cambiaría nuestra comprensión de la vida misma. La doctora Natalia Gumeniuk fue la primera en verlos. Manchas negras cubriendo las paredes de lo que debería ser una tumba estéril. Hongos. Creciendo en el lugar más radiactivo del planeta, donde los niveles de radiación gamma alcanzan los 10.000 roentgens por hora. Suficiente para matar a un ser humano en menos de 5 minutos. Pero estos hongos no solo sobrevivían. Prosperaban. Cuando los investigadores llevaron las muestras al laboratorio, el análisis reveló algo imposible. Los hongos contenían grandes cantidades de melanina, el mismo pigmento que oscurece nuestra piel bajo el sol. Pero aquí cumplía una función diferente. Estaban realizando radiosíntesis. Convirtiendo la radiación gamma en energía química, exactamente como las plantas transforman la luz solar en alimento. Pero donde las plantas usan clorofila, estos hongos usaban melanina. Habían desarrollado un proceso biológico que la ciencia consideraba imposible. El doctor Ekaterina Dadachova, de la Universidad de Yeshiva en Nueva York, replicó el experimento en 2008. Expuso 3 especies de hongos melanizados a niveles crecientes de radiación. Los resultados fueron inequívocos: cuanta más radiación recibían, más rápido crecían. Hasta 500% más rápido que sin radiación. Pero los hongos radiotrofos eran solo la primera anomalía. En 2016, el proyecto TRL, Tree Radiobiology Effects Experiment, comenzó el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre la vida en Chernóbil. Durante 7 años, 120 científicos de 18 países documentaron más de 4.000 especies en la zona de exclusión. Lo que encontraron superó todas las predicciones. Los lobos de Chernóbil, descendientes de manadas que nunca evacuaron, mostraban mutaciones genéticas en sus sistemas inmunológicos. No las mutaciones dañinas que esperarías de la radiación. Mutaciones beneficiosas. Sus células reparaban el ADN dañado con una eficiencia un 30% superior a los lobos normales. Como si la radiación hubiera acelerado su evolución. El Dr. Timothy Mauseau, de la Universidad de Carolina del Sur, llevaba 18 años estudiando las aves de Chernóbil cuando notó algo perturbador. Las golondrinas comunes mostraban tasas de mutación 10 veces superiores a las normales. Tumores, deformidades en el pico, plumaje albino. Pero una población específica, anidando cerca del reactor número 4, mostraba lo contrario. 0 mutaciones visibles. ADN impecable. Como si algo las estuviera protegiendo. En 2019, investigadores del Instituto de Zoología de Kiev descubrieron bacterias en el suelo de la zona roja, el área más contaminada, con tasas de reproducción 1000 veces más rápidas que sus equivalentes fuera de la zona. No estaban mutando aleatoriamente. Estaban evolucionando con propósito, desarrollando mecanismos de resistencia en generaciones que deberían haber tardado millones de años. Pausa 1.5s. Pero quizás el descubrimiento más inquietante llegó en marzo de 2022. Cuando las fuerzas rusas ocuparon brevemente la central durante la invasión de Ucrania, los sensores de radiación del sarcófago registraron anomalías.
Durante 3 semanas, los niveles de radiación en ciertas áreas del reactor número 4 descendieron un 12%. Sin explicación técnica posible. Cuando los científicos ucranianos recuperaron el acceso, encontraron que las colonias de hongos negros habían crecido exponencialmente, cubriendo áreas que antes estaban limpias. Como si hubieran estado absorbiendo activamente la radiación del ambiente. El doctor Sergei Pashkevich, del Instituto de Microbiología de Kiev, propuso una hipótesis radical en su artículo de 2023. Los hongos radiotrofos no solo se alimentan de radiación. La están consumiendo. Limpiando lentamente el reactor desde dentro. Pero hay algo que los científicos no te cuentan en los informes oficiales. En julio de 2023, el equipo de biomonitoreo del proyecto EPIC, Exclusion Zone Ecologic el Fenomene Investigation Committee, documentó un fenómeno que no ha sido publicado en ninguna revista científica. Solo existen informes internos clasificados. Árboles creciendo en patrones geométricos perfectos en un radio de 2 kilómetros alrededor del reactor número 4. No patrones naturales. Círculos concéntricos. Como si algo estuviera organizando su crecimiento desde un punto central. La doctora Elena Buryakova, botánica del equipo, tomó muestras de los anillos de crecimiento. Los árboles más cercanos al reactor mostraban anomalías en su estructura celular. Las células no eran circulares, como en cualquier árbol normal. Eran hexagonales. Perfectamente hexagonales. Una geometría que no existe en la naturaleza vegetal. Cuando intentó publicar sus hallazgos, el Ministerio de Emergencias de Ucrania clasificó el informe. La razón oficial, evitar pánico innecesario. La razón extraoficial, según fuentes internas, es mucho más perturbadora. No saben qué está causando las mutaciones geométricas. Y no pueden detenerlas. Los árboles hexagonales no son los únicos. En octubre de 2023, drones de vigilancia detectaron formaciones de musgo en el Bosque Rojo, la zona donde los árboles murieron inmediatamente después del accidente. El musgo crecía en espirales logarítmicas perfectas. La misma proporción áurea que aparece en las conchas de Nautilo y las galaxias. Como si la radiación no estuviera destruyendo la vida. Estuviera reorganizándola según principios que aún no comprendemos. La comunidad científica está dividida. La teoría oficial, defendida por el Organismo Internacional de Energía Atómica, sostiene que estamos presenciando evolución acelerada. La radiación actúa como un catalizador evolutivo, forzando mutaciones rápidas. Las que son beneficiosas sobreviven. Las letales mueren. Selección natural a velocidad extrema. Pero esta teoría no explica los patrones geométricos. Ni la coordinación entre especies diferentes. El Dr. James Smith, radiobiólogo de la Universidad de Portsmouth, propone algo más radical. La radiación no está causando mutaciones aleatorias. Está activando genes dormidos. Secuencias de ADN que llevaban millones de años inactivas, esperando las condiciones ambientales correctas. Según Smith, la vida en la Tierra evolucionó en un planeta mucho más radiactivo que el actual. Hace 3.000 millones de años, la radiación de fondo era 100 veces mayor. Quizás estos organismos simplemente están recordando cómo sobrevivir. Pausa 1.5s. Pero hay una tercera teoría. Una que pocos científicos se atreven a mencionar públicamente. El Dr. Anatoly Belyaev, físico nuclear disidente que trabajó en Chernóbil antes del accidente, sugiere que la radiación extrema está creando condiciones para un nuevo tipo de biología. No basada en ADN tal como lo conocemos, sino en estructuras moleculares que solo son estables en ambientes de alta radiación. Vida radiactiva. Literalmente. Una forma de existencia que para nosotros sería letal, pero que para estos organismos es el ambiente perfecto. Las pruebas siguen acumulándose. En enero de 2024, el estudio más reciente del proyecto TRE reveló que la diversidad biológica en la zona de exclusión ha aumentado un 42% desde 2010. No ha disminuido. Ha aumentado. Especies que se consideraban extintas en Ucrania han reaparecido. Osos pardos, linces, bisontes europeos. La zona de exclusión se ha convertido en un refugio de biodiversidad. La mayor reserva natural involuntaria de Europa. Pero lo más inquietante son los datos genéticos.
El doctor Germán Orizaola, de la Universidad de Oviedo, ha documentado más de 200 mutaciones genéticas únicas en anfibios de Chernóbil. Mutaciones que no existen en ninguna otra población del planeta. Y muchas de ellas están apareciendo simultáneamente en especies diferentes. Como si algo estuviera editando el genoma de múltiples organismos al mismo tiempo. Los hongos radiotrofos, mientras tanto, han sido enviados a la Estación Espacial Internacional. La NASA está estudiando si podrían proteger a los astronautas de la radiación cósmica en viajes a Marte. O incluso servir como fuente de alimento en ambientes de alta radiación. La vida que nació en la peor catástrofe nuclear de la historia podría ser la clave para nuestra supervivencia en el espacio. Pero en Chernóbil, los científicos siguen encontrando cosas que no pueden explicar. En diciembre de 2023, sensores sísmicos detectaron vibraciones rítmicas provenientes de las profundidades del reactor número 4. No son réplicas estructurales. Son demasiado regulares. Demasiado orgánicas. Como un latido. Chernóbil nos enseñó que la radiación mata. Que contamina durante siglos. Que convierte ciudades en fantasmas. Pero 40 años después, nos está enseñando algo más profundo. Que la vida no se rinde. Que la evolución encuentra caminos que nunca imaginamos. Que en el lugar más tóxico del planeta, donde nada debería crecer, la naturaleza está escribiendo un nuevo capítulo de la biología. Los hongos que comen radiación. Los lobos con sistemas inmunes imposibles. Los árboles que crecen en geometrías perfectas. No son aberraciones. Son pioneros. Pero hay preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué más está creciendo en las profundidades del reactor número 4, donde ningún humano puede entrar? ¿Qué están desarrollando estos organismos después de 40 años de evolución acelerada? ¿Y qué sucederá cuando el nuevo sarcófago, diseñado para durar 100 años, finalmente falle? La zona de exclusión de Chernóbil no es el final de la vida. Podría ser el comienzo de algo completamente nuevo. Algo que la radiación no destruyó. Algo que la radiación creó.